Hebreos 8, del 1 en adelante. Estaremos predicando hoy bajo el tema Jesucristo como mejor mediador que Moisés. Recuérdense que estamos predicando la serie de para que veamos el Evangelio desde el Antiguo Testamento, para que podamos entender el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Entonces, el tema de hoy, Jesucristo mejor mediador que Moisés. Bien, Hebreos 8, capítulo 1, 8 del 1 en adelante, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, estoy hablando de Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero no hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. La palabra del Señor está bendecida. Jesucristo, mejor mediador que Moisés. Cuando nosotros hablamos de Moisés como mediador, estamos hablando de que Moisés era el representante era el mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Era él quien mediaba. Por eso, cuando el pueblo de Israel tenía una situación, iba donde Moisés y le decía: ve y habla con Dios y explícale esto a Dios. Y Moisés iba donde Dios y Dios le decía lo que le dijera al pueblo. Dios le daba dirección al pueblo por medio de Moisés. Entonces él era que mediaba. Es tan tal que en un momento Dios, cuando Moisés tuvo 40 días con él en el monte, el pueblo de Israel hizo un becerro de oro. Y Dios le dice a Moisés que iba a destruir al pueblo y que le iba a dar a otro pueblo. Y Moisés medió delante de Dios diciéndole: no lo destruya. ¿Qué van a decir los egipcios de ti? Que tú lo sacaste para matarlo en el desierto. Y medió delante de Dios por el pueblo. Ahora bien, Dios no iba a destruir al pueblo, aunque eso es lo que parece. Lo que Dios estaba preparando en Moisés era un corazón de mediador. Era que Moisés aprendiera a mediar y a dolerle al pueblo. ¿Por qué? Porque tú no puedes mediar por alguien por quien no te duele y tú no amas. Para tú mediar por algo o por alguien, tú tienes que amarlo. Entonces Dios estaba preparando a Moisés como mediador. Ahora bien, Moisés era un mediador humano. ¿Por qué digo que es un mediador humano? Porque pertenecía a la raza humana, pertenecía a la raza caída. Y por eso dentro de la mediación de Moisés, vemos a Moisés como también un hombre imperfecto, un hombre que tenía debilidades, un hombre que tenía situaciones. Entonces, Dios elige a Moisés como representante y lo elige para que él sea el que pudiera sacar al pueblo de Egipto. Y de Egipto lo iba a llevar a Canaán. Pero ¿qué sucede? Aunque Dios pudo sacar al pueblo de Egipto, Dios nunca sacó la mentalidad de ellos que ellos tenían de cómo vivían en Egipto. Entonces, ¿qué sucede? Ellos en el camino estaban lamentándose de que en el desierto no tenían lo que tenían en Egipto. Y por eso decían: nosotros en Egipto comíamos esto y esto, pero eran comida de esclavos. Es decir, que aunque ellos estaban en el desierto, ellos estaban anhelando nuevamente a la comida de Egipto y querían el trabajo de Egipto. Entonces, pero todo lo que ellos tenían y todo lo que ellos podían vivir era como esclavos.
y estaban anhelando nuevamente vivir como esclavos. Ahora bien, eso era lo que estaba sucediendo en ese momento y es lo que se llama la transición. Es una transición de la esclavitud a la libertad. ¿Por qué? Porque aunque ellos eran esclavos en Egipto, ellos iban a pasar un proceso en el desierto que lo iba a llevar a la libertad en Canaán. Eso mismo hoy pasa con nosotros, queridos hermanos. El Señor Jesucristo nos encontró muertos en delitos y pecados, nos encontró como esclavos, nos encontró en una condición que estábamos en el mundo. Egipto simboliza el mundo, Canaán simboliza la nueva vida en Cristo y el desierto simboliza los procesos que nosotros vivimos. Los procesos que nosotros vivimos verdaderamente son los que nos enseñan a conocer al Dios que le servimos. Nadie que no pase el proceso puede conocer al Dios que le sirve. Ese pueblo que estaba en Egipto no conocía a Dios. Ellos eran descendientes de Abraham, pero tenían 400 años de esclavitud en Egipto. Y ninguno de ellos conoció a Dios de tal manera como lo conoció Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos. Entonces, Dios quería que ellos le conocieran, pero la manera de ellos conocerle no era en la esclavitud. Aún así, no era en Canaán. La manera de ellos conocer al Dios que les servía era en Egipto. Era en el desierto, perdón. En el desierto, porque en el desierto, camino al desierto, es que Dios le abre el mar rojo. Camino al desierto es que ellos tienen hambre y Dios les envía el maná. Camino en el desierto es cuando ellos tenían, el sol estaba bien abrumador, que no podían caminar por el sol. Dios le puso una nube que le cubría. En el desierto es cuando ellos tenían sed y ellos pidieron agua y Dios le dio agua. En el desierto es que tú aprendes a conocer al Dios que tú le sirves. Amén. Dios le sacó de Egipto. ¿Para qué? Para que le conocieran y le adoraran. ¿Por qué? Porque tú no puedes adorar a un Dios que tú no conoces. Quienes adoran el Dios que no conoce son los religiosos. Los religiosos adoran a un Dios que no conocen. Por eso ellos hacen del Dios que no conoce, ellos hacen una imagen. ¿Para qué? Para adorar la imagen. Pero el que conoce a Dios, adora a Dios en espíritu y en verdad. Adora la sustancia de Dios, que es Jesucristo. Sí, bendito sea Dios en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos entendían que Egipto era el lugar donde ellos estaban cómodos. Ellos entendían que Egipto era el lugar donde le daba placer y que era el camino verdadero del placer y del gozo. Y así mismo somos nosotros. Nosotros muchas veces entendemos que el mundo es lo que nos da placer y gozo. Cuando hablo del mundo, hablo de un sistema de pensamiento que no toma a Dios en cuenta en su palabra. Todo aquello que hagamos que no tome en cuenta a Dios, eso es el mundo. Cuando hablamos es un sistema de pensamiento. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrán dolor de corazón. Y en el término de alegría en congoja. Aún hay gente que están en el mundo, que están gozosos en el mundo, se están divirtiendo en el mundo y ellos creen que eso es verdaderamente el gozo. Y al final tienen dolor del corazón. ¿Cuánta gente hoy están borrachos, bebiendo, en droga, en muchísimas cosas y sienten ese gozo en ese momento? Pero al final, ¿a dónde le lleva esa vida? Al final lo va a llevar a la muerte. Aunque el momento de hoy tenga gozo, al final te va a llevar a la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Dios quería sacarlo de ese mundo. Quería sacarlo de Egipto. Quería sacarlo de la esclavitud. Pero eso es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros en Cristo Jesús. Sacarnos de la esclavitud del pecado. Sacarnos de la esclavitud de la mala experiencia que hemos vivido. Sacarnos de la esclavitud de la vida que hemos vivido de parte a Dios. Pero para eso tiene que venir un desierto. Para eso tiene que venir los procesos. ¿Por qué? Porque los procesos, cuando vienen de Dios, esos procesos lo que hacen es que te acerque a Dios. Los procesos te acercan a Dios cuando vienen de Dios. Es muy diferente a cuando los procesos eres tú que lo provocas. Eso es otra cosa. Hay gente que provoca un proceso y eso es otra cosa.
Eso es otra situación, pero cuando Dios permite ese proceso, lo que hace es que tú te das cuenta verdaderamente, que sin Dios nosotros no somos nada, pero nada. ¿Por qué? Porque no tenemos control de muchísimas situaciones que pasan en nuestra vida. Y no tenemos control ni muchas veces soluciones de esa situación. Ahora bien, ¿qué hace eso? Por eso, cuando ellos tenían esa situación, ellos sabían que en el desierto no tenían agua. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Recurrir al mediador, que era Moisés. Pero ellos no podían llamar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba lejano. Dios se había alejado. ¿Por qué Dios se había alejado? Muy sencillo. Cuando Adán pecó, todo lo que Dios depositó en Adán volvió al cielo. Todo lo que Dios creó, cuando Adán pecó, volvió al cielo. Porque hubo una enemistad entre Dios y los hombres por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Todo lo que volvió al cielo, quien lo trae de nuevo a la tierra, es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Así es. Jesucristo. Todo lo que se fue con el pecado, vuelve a la tierra con Jesucristo. Aleluya, bendito sea Dios en Cristo. Ahora bien, en el pacto de la ley, Dios le da 613 leyes a Moisés para que cosas que tenían que hacer y dejar de hacer. ¿Qué sucede? Que en la ley no había descanso, no había reposo. ¿Por qué? Porque ellos pecaban hoy y hacían un sacrificio por el perdón de ese pecado, pero mañana volvían a cometer el mismo pecado y tenían que hacer nuevamente el mismo sacrificio. No había descanso, porque la ley descansaba en lo que ellos hacían. La ley descansaba en la obra de lo que ellos hacían, que era llevar un cordero, llevar una ofrenda de paz. Y descansaba el perdón basado en algo que ellos llevaban para que sea ese sacrificio. Pero había un problema con ese sacrificio, que ese sacrificio solamente expiaba. Expiaba es cubrir, significa cubrir. ¿Qué pasa? Que aunque cubría el pecado, lo que hacía que como cubría el pecado, Dios miraba a otro lado y no miraba al pecador y miraba al animal y condenaba al animal por causa del pecado del hombre. Pero había un problema, que quien pecó en el jardín del Edén no fue un animal, fue un hombre. Entonces, ¿qué sucede? El hombre debía recibir el perdón del pecado, solo si otro hombre hacía el sacrificio. Era de la única manera. Entonces, el sacrificio que ellos hacían no cambiaba la naturaleza de ellos, ni le cambiaba el deseo, no le quitaba el deseo de pecado. Ahora bien, nosotros tenemos que ver a Moisés como tipo, sombra y figura de Cristo. Hemos tratado de explicar, para que tengamos un mayor entendimiento de las Sagradas Escrituras, que cada vez que veamos muchos símbolos y muchas sombras y figuras que hay en el Antiguo Testamento, podamos ver a Cristo a través de ello. Me explico. Si ustedes ven la vestimenta, cuando el hombre pecó en el Edén, el hombre se hizo hojas y se hizo delantal, cosió y se hizo delantal. Se hizo un delantal. Pero, ¿qué pasó? Que Dios le quitó la hoja. Porque lo que iba a provocar era que ellos constantemente, cuando las hojas se secaran, ¿qué iban a tener que hacer? Nuevamente coserse nuevamente hoja. Iban a estar constantemente haciéndose hoja para cubrir su desnudez. Y Dios le quita la hoja y le pone una túnica de cuero. Está simbolizando un sacrificio. Está simbolizando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Está simbolizando que el único que podía capar la desnudez del hombre era Dios. Entonces estaba simbolizando a Cristo. Cuando nosotros seguimos caminando y vemos que Caín y Abel
Caín le lleva el fruto de la tierra, pero Abel le lleva la oveja de lo más gorda. Y Dios acepta el sacrificio de Abel y no el de Caín. ¿Por qué Dios acepta el sacrificio de Abel y no de Caín? Porque Dios lo que estaba diciendo, que lo que iba a aceptar para cubrir para satisfacer su justicia, era un sacrificio que tuviera sangre, simbolizando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando vemos que Dios le dice a Noé, a un arca, entonces Noé hace un arca para que todos los que creyeran en el mensaje de Noé, de que un día iba a llover de arriba para abajo, y todo aquel que creyera en ese mensaje iba a ser salvo por medio al arca. ¿A quién está tipificando esa arca? Esa arca tipifica a Jesucristo. Jesucristo es tipo de esa arca, porque es el que da salvación. Entonces, por eso es que digo, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, tenemos que ver los personajes sin enamorarnos de los personajes, sino ver lo que ellos representan de Cristo. Amén. Entonces Moisés representa el mediador del pueblo el pueblo de Israel con Dios. Y asimismo Cristo hoy es el mediador entre nosotros y Dios. Solo hay un mediador dado a los hombres, Jesucristo hecho hombre. Es el único mediador. No hay ningún otro. Ni hay un segundo mediador, como dicen. Solamente hay uno solo. Jesucristo. Ahí es que tienen la confusión la iglesia tradicional, que tienen como mediador a María y a los santos. Lo tienen como mediador, pero no lo enseña la Biblia. Entonces, ahí está esa diferencia con nosotros y la iglesia tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Moisés tenía autoridad en ese pacto, en el pacto de la ley, pero tenía una autoridad delegada. Se le delegó esa autoridad. Entonces, ¿qué sucede? En Cristo las cosas cambian. Y eso es lo que hace a Jesucristo un mejor mediador que Moisés. Porque la carta de los Hebreos es una carta que también es llamada la carta de las cosas mejores. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo así, pastor? Bueno, en la carta de los Hebreos he presentado a Cristo como mejor sumo sacerdote que Moisés, que Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, entonces he presentado a Jesucristo como un mejor sumo sacerdote. Así es. Presentan a los ángeles. El carta de los Hebreos presenta a Jesucristo superior a los ángeles. Asimismo, entonces presenta a Moisés como mediador. Entonces la carta quiere presentar a Jesucristo como mejor mediador que Moisés. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Porque en el tiempo que se escribe la carta había una crisis dentro del pueblo judío. Y era que estaban deseando nuevamente volver al judaísmo. ¿Por qué? Porque las persecuciones que estaban viviendo en ese momento por causa del evangelio, por causa de Cristo, le estaba haciendo querer volver a los sacrificios, a los ritos, a las obras, nuevamente a tener que llevar un cordero para el perdón de los pecados al templo de Salomón, porque en ese tiempo todavía el templo estaba de pie. En el tiempo que se escribe la carta de los Hebreos, que fue en el año 73 después de Cristo, todavía el templo de Salomón estaba de pie. El templo de Salomón es destruido en el año 78 después de Cristo por el emperador, por el general romano Tito. Entonces estaba de pie. Ellos querían nuevamente volver al judaísmo, a la práctica judía. Querían retroceder. ¿Por qué? Porque lo que estaban viviendo era tan difícil que ellos preferían en ese momento volver a las prácticas antiguas. Entonces el escritor de los Hebreos le envía esa carta como una exhortación. Que aún lo que tú estés viviendo, no importa lo que tú estés viviendo, Cristo es superior a todo aquello que tú estés viviendo. Así es. Tener a Cristo es superior a lo que te está pasando. Amén. Porque lo que te está pasando no va a acabar contigo porque Cristo está en ti. Porque lo que tú has recibido en Cristo es una vida indestructible. Amén. Y le quiere hacer saber a ellos que Cristo es mejor que todo lo que ellos han vivido. Y eso pasa con nosotros.
Cristo, tener a Cristo es mejor que todo lo que hemos tenido y lo que hemos vivido. Aleluya, así es, gloria a Dios. Entonces viene la carta explicando y dando estas exhortación de que Cristo es superior a todo. Y también es una carta de exhortación. Nos exhorta, hay muchas exhortaciones en la carta a los hebreos. Pero ¿por qué Cristo es considerado mejor mediador? Bueno, porque Jesucristo, hecho en la encarnación, era 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque hay un principio que el mediador tiene que tener la naturaleza de por quién está mediando. Me explico. Si hay un conflicto entre dos hombres, un perro no puede venir a mediar. ¿Por qué? Porque el perro, una, que no tiene entendimiento, y dos, no tiene la naturaleza por quien va a mediar. Un perro nunca va a sentir el dolor que va a sentir por quien está mediando, porque no entiende. Entonces el mediador tenía que tener la naturaleza de quien media. Entonces Jesús tenía 100% hombre, por eso es considerado hijo de hombre en la encarnación. Pero también es 100% Dios y por eso es considerado hijo de Dios. Entonces él podía mediar. Entonces en una guerra en aquellos tiempos, cuando tenemos que entender que cuando se escribe la Biblia, no se escribe la Biblia con un lenguaje actual. Se escribió con un lenguaje de la época. No sé si me entienden. Cuando el escritor está hablando de que Cristo como mediador era lo que sucedía en aquel tiempo. En aquel tiempo, cuando habían dos partes en conflicto, llegaba alguien y se ponía en el medio de ese conflicto y mediaba y tenía a uno para acá y a otro para acá y mediaba entre los dos y buscaba un punto donde se pusieran de acuerdo. Jesucristo es lo que hace, se pone en la encarnación, se pone en el medio entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Entonces le hablaba a los hombres de parte de Dios y le decía a los hombres. Por eso cuando Jesús, el primer mensaje que dio fue: el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creed en el evangelio. Ese mensaje era de parte de Dios, porque como lo que Dios había dado en el Edén volvió al cielo, cuando Jesús caminó en la tierra nuevamente volvió. Entonces él dice: el reino de Dios se ha acercado. La manera de entrar al reino, de conocer al reino, es cambiando tu manera de pensar y creyendo en el evangelio, creyendo en las buenas noticias de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Es la única manera de que nuevamente el reino vuelva a la tierra y vuelva a tu vida. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Entonces Jesús se pone en el medio. También en aquel tiempo existía lo que se llamaba el principio de la representatividad. Para que podamos entender el principio de la representatividad, tenemos que ver la batalla de David y Goliat. Algo importante, queridos amados. Cuando leamos el Antiguo Testamento, que veamos las historias del Antiguo Testamento, la gran mayoría de gente le da una mala interpretación porque comienzan a interpretar la historia de una manera literal y no lo que está representando. ¿Qué representa la batalla de David y Goliat? David es un tipo de Cristo. Goliat es un tipo de pecado. Representa lo que es el pecado. Lo que está anunciando en ese momento Dios a través del Antiguo Testamento, que David venció a Goliat con una piedra, pero luego le quita la cabeza. Lo que está diciendo era lo que iba a hacer Cristo en la cruz, que iba a vencer el pecado y le iba a quitar la cabeza al pecado. Que David era el representante del pueblo de Israel. Goliat era el representante de los filisteos. En el principio de representatividad, ¿quién fue que ganó? ¿David o el pueblo de Israel? David. Pero el pueblo de Israel celebró como que había ganado.
cualquier israelita estaba en fiesta y gozando y diciendo, ganamos, vencimos a Goliat. Pero ¿cómo es posible que tú estés hablando de que tú venciste a Goliat, de que tú ganaste, si tú estabas en la grada? Tú estabas escondido detrás de una mata. Tú no estabas ahí, tú no ganaste. ¿Cómo fue que tú ganaste si tú no estabas ahí? Es cierto, yo no gané, yo no estaba ahí. Pero quien estaba ahí era mi representante. Mi representante, que era David, estaba ahí y él ganó. Y como la victoria de él es mía porque era mi representante. Queridos hermanos, bendito sea Dios en Cristo. Jesús en la cruz era nuestro representante. Amén. Él en la cruz nos representó. En la encarnación nos representó como en una batalla. En esa batalla Él fue y venció el pecado. En la batalla, en la cruz, venció el pecado. Por eso todo el que está en Cristo hoy puede vencer el pecado, porque su representante venció el pecado. Esa victoria, por medio de la fe, es acreditada a nosotros por creer en Jesucristo. Dice Pablo, inescrutable la gracia de Dios, el amor de Dios, que aún siendo nosotros pecadores, somos encontrados como inocentes por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que se llama la justificación por la fe. Que Dios nos considera inocentes, no por algo que nosotros hicimos, sino por algo que hicieron por nosotros. Bendito sea Jesucristo. Gloria a Dios. Y al creer en Jesucristo, la victoria de Cristo en la cruz es considerada como nuestra victoria porque Él fue nuestro representante. Así es. Y eso es lo que se llama la ley de la representación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la Biblia toma esas historias y la plasma en las escrituras, es para que podamos entender la obra de Cristo. Hoy podemos entender la obra de Cristo más perfectamente viendo el Antiguo Testamento, que era tipo, sombra y figura de Cristo. Pablo habla de un misterio, que dice el misterio que estaba escondido en los siglos en Dios. ¿Quién era ese misterio? Ese misterio era Jesucristo. Jesucristo era el misterio de Dios escondido que hoy ha sido revelado. Y ese misterio estaba a través de tipo, sombra y figura. Pero hoy ya no podemos verlo a través de tipo, sombra y figura, sino de ver a Cristo, de poner nuestra mirada en Jesucristo, que nuestra fe esté puesta en Él, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para que ese misterio que estaba escondido, que ha sido revelado, ya podamos entenderlo. ¿Bien? Ahora bien, Jesús venció el pecado, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que aunque el pecado estaba vencido, había que vencer el causante del pecado, o lo que le daba vida al pecado. Excelente. O lo que le daba vida al pecado. Entonces, ¿qué pasa? Había que vencer la muerte. Porque venció el pecado en la cruz. Pero había que vencer la muerte. Entonces, cuando Jesús va y muere y es sepultado, cuando resucita, venció la muerte. Porque es el único que ha resucitado para nunca morir más. Amén. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Pero Jesús resucitó y vive por los siglos de los siglos. Es decir, que nunca más va a experimentar muerte. Por eso, el que está en Cristo nunca verá muerte. Lo que vamos a ver es la separación del cuerpo físico del cuerpo espiritual. Y esa es la razón por la cual tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque la muerte es un estado espiritual de separación con Dios. Pero la vida es una persona llamada Jesucristo. Y el que está en Cristo tiene vida eterna. Así es. Nunca muere. Nunca muere. Y eso es lo que explica 2 de Timoteo 1:10. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús tenía que quitar la muerte y la quitó, fue en la resurrección. Él la venció.
vencida, humilló el pecado, humilló la muerte y sacó a la luz la vida. La vida no podía salir a la luz si antes la muerte no hubiese sido vencida. La muerte tenía que ser vencida y en la resurrección Jesús venció la muerte. Ahora, ¿qué sucede? Ahora Él es nuestro mediador, ¿verdad? Que otorga vida eterna. ¿Qué sucede? Que a Jesús, cuando estaba en la encarnación, Jesús estaba representando a Dios, también estaba representando a Dios en la tierra. Y a Él representaba a Dios en la tierra, era repartado por Dios. Lo que Él decía era repartado por Dios. Dios, cuando legisla en el mundo espiritual, es por medio a la palabra. Ustedes en nuestro país, usted ha visto que hay senadores y diputados que hacen leyes, ¿verdad? Y por esas leyes se rigen los estados. En el mundo espiritual se rige por lo que Dios habla. Cuando Dios habla, está legislando en el mundo espiritual. Ustedes escucharon a Jesús decir esta frase. Jesús decía mucho esta frase. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿La han leído en la Biblia? Sí. Cuando dice, ustedes oyeron que Moisés dijo esto, pero ahora yo digo esto. ¿Qué está diciendo? Jesús está diciendo, la verdad que yo estoy diciendo es superior a la verdad que todos ellos dijeron. Lo que va a regir el mundo espiritual ahora no es lo que se dijo, no fue lo que se dijo antes, es lo que yo estoy diciendo ahora. Yo estoy legislando, cada vez que él hablaba, legislaba. Entonces, ¿qué sucede? Jesús venció el pecado y la muerte. Pero como él venció el pecado y la muerte, dice Filipenses en 2, 9 y 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que esté en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Se le dio toda autoridad en el cielo, debajo del cielo y debajo de la tierra. Toda autoridad está en el nombre de Jesús. Amén. Él tiene toda autoridad. Entonces, ¿qué sucede? Que Él tiene ahora derecho de conquista. Como Él conquistó, Él tiene derecho de conquista. Es decir, que tiene una autoridad por derecho de creación. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Él y para Él. Pero todo lo que fue creado por Él y para Él se echó a perder en el jardín del Edén por causa del pecado. Pero Él lo recupera por derecho de conquista. No solamente por derecho de creación, sino por derecho de conquista, porque Él conquistó. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que hace que sea un mejor pacto. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, todo lo que recibimos de parte de Dios son única y exclusivamente por los méritos de Cristo. Cada vez que Dios va a bendecirte por algo, no es por tus méritos, es por los méritos de Cristo alcanzado en la cruz del Calvario. Nosotros lo obtenemos porque estamos unidos a Él en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo por medio de la vida de Él participante de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 3, 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Hoy en este pacto, a diferencia del otro, Dios deposita su espíritu en nuestro espíritu. Y su espíritu ahora hace cosas extraordinarias en nosotros. Ese espíritu viene dado simple y exclusivamente porque Jesús le rogó al Padre. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros por los méritos de Cristo. Y es una respuesta a una oración de Cristo al Padre. Juan 14, 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre, os daré otro consolador. Repito, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir,
porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, que el Espíritu de Dios viene dado, ¿por qué? Por los méritos de Cristo, por una oración que Cristo hace al Padre. A diferencia de lo que dice Joel, que Dios le iba a dar el Espíritu de Dios al pueblo de Israel para que se derramara en el pueblo de Israel. Pero Cristo ora para que el Espíritu de Dios no solamente sea exclusivo para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que cree. Así es. Para que sea para gentiles, para judíos, para griegos, para romanos, para todo el mundo. No hay excepción. Es decir, la gracia no es excluyente, es para todo aquel que cree. Amén. Entonces hoy viene el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace? Que mora en nosotros y comienza a hacer cosas extraordinarias en nosotros. Viene, regenera nuestro espíritu, libera nuestros entendimientos, sana nuestras emociones, sana las malas experiencias del pasado. Eso es lo que se llama la vida en el medio. ¿Qué es la vida en el medio? Muy sencillo. El pacto de la gracia, como es un pacto eterno, perdonó todos nuestros pecados pasados. ¿Sí o no? Pero también tiene un efecto futuro. ¿Cuál es? Que cuando partamos de este mundo y Cristo venga por segunda vez, ¿qué va a pasar? Nuestro cuerpo será glorificado. Y tenemos un cuerpo glorificado. Es un efecto futuro. Tenemos un cuerpo glorioso como el que Cristo tuvo. Pero hay un efecto que es presente, que es en el aquí y en el ahora. Que eso es lo que se llama, los teólogos le llaman la vida en el medio. Que es la vida que tenemos ahora. Ya nuestros pecados fueron perdonados, pero todavía nuestro cuerpo no está glorificado, ¿sí o no? Todavía nuestra concupiscencia está activa. La concupiscencia es el centro de todo lo corrupto que tiene el hombre, de todo lo pecaminoso. Entonces, ¿qué sucede? La concupiscencia, lo único que puede ser, solamente puede ser controlada por el poder del Espíritu de Dios. Lo que hace que nosotros hoy no estemos desenfrenados pecando es que el Espíritu de Dios esté en nosotros y hoy tiene controlado la concupiscencia. Entonces, ¿qué sucede? Hoy Dios está haciendo una obra interna en nosotros. Y esa es la obra del Espíritu. Entonces, por eso es que es mejor pacto. ¿Por qué? Porque en el pacto de la gracia tiene algo en particular. Que se escribió un testamento. Ahora bien, la palabra enseña que para que alguien reciba el testamento, el testador tiene que morir. ¿Sí o no? Si para que haya herencia en términos espiritual y en términos físicos, el testador, el que escribe el testamento, tiene que morir. Entonces los herederos reciben la herencia de lo que se puso en el testamento. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios al venir? Porque Cristo lo pidió. Porque Cristo quiere garantizar que los herederos reciban la herencia. Aleluya. Los herederos van a recibir la herencia. Porque el Espíritu de Dios hoy mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios, para que se reciba la herencia, es en la calidad de hijo. Porque solamente heredan los hijos. Los hijos son los que heredan. Entonces, como los hijos son los que heredan, el Espíritu de Dios viene a hacer la obra interna. ¿Para qué? Para formar la imagen del Hijo en nosotros, para que recibamos la herencia de la vida eterna. Por eso es que tiene mejores promesas. Porque tiene una promesa presente y tiene una promesa futura. La presente que hoy tenemos, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz en el Espíritu. Que hoy podemos tener gozo y paz en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo está morando en nosotros. Que nada de lo que está allá afuera va a poder distraernos y quitarnos lo que está aquí dentro, que es la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Por eso es mejor mediador. Porque el mediador lo que hizo, que también Él ofrendó su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Amén. Por eso es mejor mediador. Bendito sea Dios en Cristo. Se pueden poner de pie. Aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Ya? ¿Tú la